La filosofía moderna enseña que cuando los seres humanos nacemos, nuestro intelecto, nuestra conciencia, nace siendo tabula rasa. Eso es una expresión latina, tabula rasa, que significa limpia, en blanco, sin estrenar. Cuando nosotros nacemos, nacemos así. Nuestra conciencia, nuestro intelecto, nace en blanco. Y con el transcurrir del tiempo, en los procesos de formación y educación, nosotros empezamos a meter muchas cosas en la cabeza, producto de la cultura, la transmisión de la familia, la educación, la enseñanza, el colegio, la universidad. Todo lo que nosotros tenemos hoy en la cabeza, absolutamente todo, en algún momento nos lo enseñaron. Nada de lo que hay en nuestra cabeza apareció por arte de magia. Todo ha sido aprendido poco a poco. Pero fíjense que también las normas, las leyes, la ética, la moral, la diferenciación entre el bien y el mal, eso también es un proceso de aprendizaje. Eso también a nosotros nos lo han enseñado. Pero ¿qué sucede cuando uno considera despreciable o cuestionable todo lo que en algún momento uno ha aprendido? Y entonces empieza uno a decir, no voy a aprender más nada de nadie, voy a empezar a seguir mis propias normas, voy a empezar a seguir mis propias reglas. Ya nadie va a tener que decirme a mí qué es lo bueno ni qué es lo malo, eso es una cosa que yo lo voy a decidir. Eso es lo que se llama autonomía. La autonomía, eso es una palabra compuesta. Auto significa sí mismo, nomos significa ley. La autonomía es aquella postura en la cual una persona considera que se da a sí misma las leyes, distinta a la heteronomía. La heteronomía es que las leyes, las normas, uno las aprende de su entorno, de la cultura, del ambiente, que vienen de otras personas. Entonces la primera pregunta que yo quiero que nos hagamos es esto. ¿La conciencia suya es autónoma o heterónoma? La que usted maneja. ¿Usted se da a sí mismo las leyes o usted es capaz de entender que las leyes que nos han dado a nosotros son leyes valiosas, son importantes? ¿Usted desprecia hoy las leyes que aprendió? ¿Considera únicamente válido las normas que se da a sí mismo? ¿Qué puede llegar a pasar cuando una persona no acepta normas de otros, leyes de otros, sino que se considera a sí mismo la propia regla para toda moral, para toda ética? ¿Qué puede llegar a pasar cuando uno dice, yo soy mi propia ley, yo soy mi propia moral, yo soy mi propia ética? Imagínense que cada ser humano manejara su propia ética. Somos ya 8.000 millones de habitantes en el mundo. Serían 8.000 millones de normas. Y al final, tanta norma, 8.000 millones chocarían la una con la otra, porque si usted piensa una cosa frente a las leyes, si usted tiene una ética, y usted tiene una moral, y usted tiene otra, y el otro, y yo tengo otra, y las confrontamos, al final todas esas normas, esa ética, termina siendo conflictiva y nunca vamos a ser capaces de convivir. Es necesario entender que hay normas que son universales, que hay una ética que es universal, que hay una moral que es universal y que eso es lo que nos permite a nosotros la convivencia. Pero vamos más allá. ¿Qué sucede cuando uno le enseñan que existe una moral
que existe una norma que no es de carácter humano, sino de carácter divino. Porque hay normas que son humanas, pero hay normas que son divinas. ¿Qué característica tiene la norma humana y la norma divina? La norma humana es mutable, cambiable. Las normas de los seres humanos se modifican. En cambio, la norma de Dios, la norma divina, es inmutable. Las normas de Dios no se modifican nunca. Son tan válidas hoy como eran válidas desde el inicio de la creación del mundo. Dios no va modificando las normas, las costumbres, según la época. Eso no existe en las normas de Dios. Por eso Jesús dice que el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. Las cosas que Dios enseña no pasan. Eso no cambia. Así que si su pelao, su hijo, su hija, le dice que es que ahora son otros tiempos, pueden ser otros tiempos, pero las leyes de Dios son las mismas. Eso no ha cambiado. Por eso fíjense que en la primera lectura de hoy, el Señor le hace a su pueblo una crítica. ¿Qué le critica a Dios a su pueblo? Le critica que en algún momento ellos hayan olvidado cuáles eran sus leyes y que ese olvidarse de las leyes de Dios fue lo que les acarreó a ellos la perdición, lo que les acarreó el destierro, lo que les acarreó la desgracia. Porque cuando uno desprecia las normas, cuando uno desprecia las leyes, paga las consecuencias de eso. Una norma humana. Hay normas de tránsito que dicen no se puede girar en U. Y si usted dice, yo hago lo que a mí me dé la gana, y usted gira en U y encuentra el policía de tránsito justo ahí a la vuelta, a usted le sancionan y le sacan plata. Que a mí no me importa que ahí diga que no se puede girar en U, pues al Estado sí le importa y usted paga la sanción. Fíjense cómo lo dice Isaías. Dice, así dice el Señor, yo te instruyo por tu bien. La instrucción de Dios no busca simplemente poner cercos prohibitivos. La sanción de Dios no busca coartar la libertad. Perdón, las leyes de Dios no buscan coartar la libertad. Las leyes de Dios son siempre salvadoras. Dios no pone leyes, Dios no pone normas para restringir la libertad humana, sino para que el hombre no transgreda ciertas cosas que Dios sabe que le pueden hacer perder la vida. Eso es lo que se llama en ética la línea roja. ¿Qué es la línea roja? Aquellos principios que tienen que ser inquebrantables en la vida de todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos tener una línea roja. Que usted diga, yo esto no lo voy a traspasar nunca. Por convicción. Porque si yo la traspaso, voy a violentar mi conciencia y voy a terminar haciendo daño. Y entonces el Señor dice a través de Isaías, yo el Señor tu Dios te instruyo para tu bien. Si tú hubieras atendido mis mandatos, tu bienestar sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Si tú hubieras obedecido mis mandatos, si hubieras atendido a ellos. ¿Cuál es la crítica de Dios a su pueblo? Que el pueblo estaba en el momento en que Isaías les predica esto, en una situación de desgracia. Es que el pueblo estaba acabando de llegar del destierro de Babilonia. Ya el pueblo había sido desterrado. Y en el destierro de Babilonia el pueblo había sufrido mucho. Y el destierro de Babilonia, la pérdida de la tierra prometida, fue producto de todos los pecados consecutivos de la comunidad que día tras día se alejaban más y más y más de Dios.
Miren, hay un peligro en los seres humanos latente que yo quiero que usted se ponga a pensar en ello. Y es que muchas veces nosotros, mientras más bienestar humano tenemos, más lejos estamos de Dios. ¿Por qué? Porque al final uno considera, pues ya yo lo tengo todo. A mí no me falta nada. Y cuando uno maneja ese principio de que yo lo tengo todo, a mí no me falta nada, Dios sobra. Y si Dios sobra, pues uno se aleja de Él y lo saca de su vida. Por eso el pueblo, cuando empezó a abandonar a Dios, cuando finalmente tuvo la tierra prometida, cuando llegó a la tierra prometida, cuando se instalaron, cuando elaboraron, cuando pusieron sus negocios, cuando hicieron vida comercial, cuando hicieron vida civil, cuando hicieron vida familiar, el pueblo sintió que ya lo tenía todo y empezó poco a poco a alejarse de Dios. Y ese alejamiento de Dios hizo que el pueblo perdiera la tierra y fueran desterrados a Babilonia. En Babilonia sufrieron como sufren todas las personas que algún día tienen que salir de su país e irse a una nación extranjera. Cuando el pueblo finalmente logra regresar después de más de 70 años, logra regresar a la tierra prometida, y ya viene Isaías y les profetiza a ellos y les dice, miren, la desgracia de ustedes en el pasado fue producto de que ustedes abandonaron a Dios. Si ustedes hubieran obedecido mis mandamientos, si ustedes hubieran hecho lo que tenían que hacer, a ustedes esto no les hubiera pasado. Ahora, cualquiera podría estar haciendo una interpretación aquí errada de que, bueno, entonces Dios los castigó. No los castigó. Es que cuando uno transgrede las normas, uno sufre la consecuencia de su transgresión. No hay tal castigo. La gente dice que es que Dios me está castigando. Hermano, no hay castigo. Lo que hay son consecuencias de nuestro pecado. El pecado siempre trae consecuencias inherentes. No es que Dios ahora me va a levantar a rejo porque yo violenté una norma suya. No, Dios no anda pendiente a ver dónde nosotros le embarramos para castigarnos. Es que toda transgresión de la norma, toda transgresión de la ley siempre tiene una consecuencia. Y nosotros normalmente sufrimos las consecuencias de nuestras transgresiones, no el castigo de Dios por ella. Por eso les decía al principio que las leyes, las normas, los mandamientos no están puestos para restringir la libertad. Están puestos para darnos a nosotros la salvación, para salvar nuestra vida, para evitarnos el mal. A nosotros nos gusta vivir siempre al borde del mal. A nosotros esa adrenalina que trae consigo el pecado trae mucha adrenalina. Y la gente quiere vivir de la adrenalina. Y por eso dice, ¿qué importa? Lo voy a hacer. Y ahí es donde hace daño a su vida. Por eso el Señor le recuerda a su pueblo la importancia de, ¿tú quieres conservar esto? ¿Tú quieres conservar lo que obtuviste? ¿Quieres conservar tu trabajo? ¿Quieres conservar tu familia? No transgreda las leyes. Si las transgredes, vas a destruir todo. Tan sencillo como que usted es una persona casada. Usted sabe que hay normas dentro del matrimonio. Una de ellas es la fidelidad y el respeto. Si usted transgrede la fidelidad y el respeto, usted destruye la familia. ¿Dios lo está castigando? No, usted la está destruyendo porque está violentando, está saltando lo que no debe saltar. Por eso, los quiero invitar pues para que primero aprendamos a entender lo que Dios quiere y aprendamos a poner su ley en nuestro corazón para que aprendamos a amar y a respetar esa ley de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,